Científicos, campesinos y representantes de entidades agrícolas llegaron al Palacio de la Revolución, esta vez para presentar ante el gobierno el proyecto del cultivo del maíz híbrido transgénico con el fin de producir alimento animal y sustituir así las costosas importaciones de piensos. A diferencia de otras naciones de la región que están obligadas a importar este tipo de semillas modificadas por la ingeniería genética, Cuba ya logró un tipo de ella en sus laboratorios. El proyecto de maíz híbrido transgénico, un aporte al programa del grano del país, liderado por el CIGB y con la participación de otras instituciones científicas cubanas, ha enfocado el trabajo en la transformación genética de este cultivo con la introducción de genes que transfieran a la especie modificada las características para controlar de manera efectiva el ataque devastador de la palomilla del maíz y las afectaciones parabenses con el consecuente uso de herbicidas. Entre 2014 y 2019, Cuba destinó $1.000 millones en la importación de maíz seco para el consumo animal. Cada año se compran en el exterior entre 800.000 y 1 millón de toneladas del grano y aseguran los científicos que con el cultivo del híbrido transgénico los volúmenes de cosecha se incrementarían considerablemente. Las 540 hectáreas que estamos cosechando en estos momentos del híbrido fueron producto de 3 hectáreas que se sembraron en la campaña de invierno del año anterior. Y vamos a saltar más de 10 veces en esta campaña de invierno a sembrar 170 hectáreas de semillas que nos permitirán sembrar en la primavera del año que viene 8.500 hectáreas. O sea, en un ejercicio teórico podemos decir que si nosotros logramos producir 1.000 hectáreas de semilla híbrida, podríamos estar sembrando 50.000 hectáreas de grano híbrido, lo que significaría a los rendimientos que estamos obteniendo hoy, obtener 250.000 toneladas de maíz seco. Hoy el maíz genéticamente modificado se siembra en grandes polos productivos de la nación. Desde la región central llegaron campesinos quienes intercambiaron con el jefe de Estado sobre sus experiencias en este cultivo. Entre ellas, el incremento de los volúmenes de 1 tonelada por hectárea usando la semilla tradicional a 6 con la del híbrido transgénico. Este año he sido seleccionado para probar el maíz transgénico, el cubano, el del CGB, y logré 6,440 húmedo y 6 toneladas maíz seco en la procesadora. Otra de las potencialidades del maíz híbrido transgénico es que al ser modificado por la ciencia se le incorporan genes que lo hacen resistentes a enfermedades, entre ellas la provocada por la palomilla del maíz, la plaga que más castiga a este cultivo en Cuba. No tienes de ninguna manera ningún problema con el tema de la palomilla porque no tienes que aplicarle en realidad el insecticida que lleva la palomilla. Entonces eso te logra un rendimiento, un potencial que logras tener en el maíz, en el sentido que no tienes nada en el camino que te pueda bajar el rendimiento y bajar el potencial del maíz. Aclararon los expertos que el país dispone de un sistema de regulaciones legales para emplear este tipo de semillas. El más reciente, un decreto ley de la Comisión Nacional para el Uso de los Organismos Genéticamente Modificados en la Agricultura Cubana, puesto en vigor hace exactamente 2 meses. Como estamos hablando de un organismo modificado genéticamente, en primer lugar tenemos que definir que en Cuba está bien establecido el marco legal para utilizar este tipo de organismos. En primero se decretó una ley, la ley 190, en el 99 se hizo la resolución 180 del 2007 del CIN, que tiene el reglamento para el otorgamiento de la autorización de seguridad biológica. Se aprobó la política en el 2019 del uso de los organismos modificados genéticamente y se acaba en el mes de julio de publicar las normas jurídicas en la Gaceta Oficial para el uso de los organismos modificados genéticamente. O sea, tenemos un marco legal en el cual todo lo que se hace está perfectamente controlado, organizado y regulado. Cuba busca emplear esta tecnología con fines de desarrollo sostenible, alejándose de las prácticas que en otras naciones han tenido un negativo impacto ambiental y generado una fuerte polémica que aún persiste entre los que apoyan y rechazan los alimentos modificados. Un tema bien, vamos a decir, polémico y discutido no solo en Cuba, sino también a nivel internacional. Nosotros que defendemos los modelos agroecológicos y defendemos la agricultura orgánica, el primer principio en la agricultura orgánica es el no uso de los organismos genéticamente modificados. Es un principio de la agricultura orgánica, pero estamos de acuerdo en los elementos y en los argumentos que hoy se planteaba con el tema de la importación del maíz
para el alimento animal. Y creo que lo importante es que se cumplan los objetivos y los principios que hoy se han discutido del uso de este maíz en el futuro para el alimento animal. Y también seguir defendiendo el otro maíz que se produce en el campo, sudor a sudor, en esa finca del campesino, y que es lo que nos da soberanía alimentaria para la alimentación de nuestro pueblo, que necesita del otro maíz también para su consumo. En ese sentido, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en que el empleo de los cultivos transgénicos en Cuba no es el único camino, sino un complemento a la agricultura convencional. Siempre hemos defendido el concepto de aquí una alternativa sola no resuelve los problemas. Aquí tenemos que trabajar con varias alternativas a la vez, cada una en su escenario, en su ámbito, y con todo eso ir avanzando. Y ninguna niega a la otra, al contrario. Y el tema de la agroecología es una de las cosas que estamos impulsando. Tras el debate, todos coincidieron en que el desarrollo de los cultivos híbridos transgénicos en Cuba es una alternativa desde la ciencia, con el fin de cosechar en las mismas áreas y con iguales insumos mayores volúmenes de los tan necesarios y demandados alimentos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.